Sí, 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 sí. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos, muchísimas gracias por venir a todos. Cada vez somos más gente y eso me pone feliz. ¿Cómo estáis? Buenas noches, Blade Potato. Buenas noches, CreepyPunk. Buenas noches, Ex Recrox. Buenas noches, Aladdin Flautín. Buenas noches, Cardamomo. Buenas noches, Arturita. Buenas noches, CreepyPunk. Buenas noches, Lady Andion. Buenas noches, Azabowski. Eini, gracias por ese host. Buenas noches yo, buenas noches Bot, buenas noches Cloud Walker, ya está, ya está, ya está. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Que levante la mano el que falte. Eneco Red Dev. Buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a dar las gracias, no están por aquí con nosotros, pero nos ha dado un pedazo de follow. Hay que recordarlo. Furor Televisión. Hay que darle las gracias a Jorge Amalio, que nos ha dado también un follow offline, así que bienvenido Jorge Amalio. Buenas noches, gracias por ese follow. Y listo, vamos a agradecerle el host a Amy también, otra vez. Muy bien, muy bien. Y Mireia Abba, faltas tú, Mireia. Buenas noches, ¿cómo estás, Mireia? Gracias por venir. Bueno, y Efi, ¿dónde estabas, Efi? Ya estábamos preguntando por ti. ¿Quién falta alguien, verdad? Falta un frecuente. Falta. ¿Quién decíais que faltaba? Ah, falta Freya. Es verdad, Freya no está. No está su divinidad. Su divinidad nórdica no ha venido esta noche. No le debe gustar Matrix. Falta hacer swap también. Hacer swap. Falta hacer swap. Bueno, a ver, es muy pronto, ¿eh? Son las 17. Normalmente aquí la gente empieza a venir a partir de las 10:15 o así. ¿Habéis hecho los deberes? Espero que hayáis hecho los deberes. Si no, da igual, porque la vamos a repasar más o menos entera. Bueno, comentarios aparte. Ya casi tengo preparado el primer acertijo para la semana que viene. Así que ya os puedo garantizar que la semana que viene habrá acertijo, sí o sí. Eso, primer punto. ¿Quién está Cerswap? Vale, hola Cerswap, buenas noches Cerswap. Te echábamos de menos. No habías venido y la gente ya notaba tu ausencia. Que te jode el snooker. O sea, ves el snooker, Cardamomo. Estás viéndome a mí en lugar de ver el snooker, que es algo que te gusta un montón. Mola. Eso mola, Cardamomo. Que nos cambies por el snooker. Cambies el snooker por nosotros. Eso, que no se nos olvide. Al revés. Cambies el snooker por nosotros. Estabas con Abismo. Ah, vale, claro, que es que está Abismo emitiendo. Si es que es muy pronto, coño, es que es muy pronto todavía. Yo empiezo a las 10, pero aquí la jarana no empieza hasta las... Pues eso, ya sabéis, 10:15. Así que para ambientar, mientras charlo con vosotros, voy a poner un poquito más de música a tono. Esto es Prodigy, Minefields. Si está muy fuerte me lo decís. ¿De qué habéis hablado hoy con Abismo, hacer swap? ¿Cómo me gusta Prodigy, gente? ¡Ah, míralo! ¡Ahí está Abismo! Abismo, muchísimas gracias por ese raid de 4 personas. Tengo aquí a mi gatita demandando amor. Maltrato animal a besos. Bueno,
Bueno, muy bien, ya nos has dejado todo lleno de pelos. ¿Por qué no te vas con tu hermano? Que estamos en stream. Meow. Pues es mi gatita. ¿Qué tal ha ido la charla de género? La charla de género guay, ¿no? Sí, a mí Breathe es de las que más me gusta. Desde luego, el disco de Fat of the Land es el mejor de todos, sin duda. Buenas noches, Jota. Es verdad. Nadie va a hablar del lo chulo que ha quedado este póster. Lo voy a poner otra vez. Mirad qué chulo el póster. ¿Eh? Mola, ¿eh? De hecho, creo que lo voy a pegar aquí. A ver. ¡Ahí! Buenas noches, Paco Alonso Pou. ¿De qué va análisis arquetípico? Pues mira, voy a bajar la música. Ahí. Análisis arquetípico es un programa de psicología junguiana en el que analizamos las películas y su simbología para contar historias que tengan que ver con lo que se llama semiótica general, o sobre todo semiótica literaria. Semiótica de mitos. Semiótica es la disciplina que estudia la interpretación, sobre todo si existe un sentido universal de interpretación desde ese sentido. De eso va este programa. Y hoy vamos a hacer Matrix 1. Matrix 1. Venga, Ini, mucha suerte con esas albóndigas caseras. Te mandamos un besito. Lo que hacemos, Paco Alonso, básicamente es coger cuentos, historias o cualquier estructura narrativa, cuentos, películas, sobre todo Disney, hemos hecho muchísimo Disney, videojuegos, cualquier estructura narrativa y la analizamos, la psicoanalizamos. Eso hacemos. Y vemos qué simbología contiene, cuántas historias cuenta esa historia. Todas las historias cuentan más de una historia siempre. La historia literal, la historia de trasfondo y un considerable número de veces, si la historia es buena, una historia universal. Pues aquí intentamos ver esas capas. Quédate, si te mola. Bueno, yo estoy asumiendo que prácticamente todo el mundo ha visto Matrix. Hola. Vale, yo estoy asumiendo que casi todo el mundo ha visto Matrix. Lo que también estoy asumiendo es que probablemente nadie aquí haya comprendido Matrix en toda su extensión por el mismo motivo por el que nadie entiende en toda su extensión a la primera Evangelion, por ejemplo. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a hacer un pequeño repaso a en qué consisten las estructuras arquetípicas que analizamos aquí. Y vamos a poner el ejemplo de Evangelion. En Matrix, en Evangelion y en Bloodborne, ¿vale? Ocurre el mismo fenómeno. Vivimos el mismo fenómeno. Y es que... Venga, Eri, sube. Ahí. Venga. Vivimos el mismo fenómeno. Y es que además de la historia literal que nos están contando, es decir, del guión estrictamente hablando, en las historias que nos cuentan hay estructuras narrativas que llamamos estructuras proyectivas universales. ¿Qué es una estructura universal? Una estructura universal es
una estructura narrativa que pertenece a cualquier historia. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto, pero real, la estructura presentación, desarrollo, nudo y desenlace es una estructura universal de las narraciones, ¿verdad? Si una narración no tiene esos elementos, parece como incompleta o parece un poco más aburrida. Vale, pues esas estructuras universales a veces son muy crípticas. En lugar de tener claramente esas fases, es como si no supiéramos muy bien qué es lo que nos está contando la historia. Vale, bueno, pues una estructura proyectiva o un elemento proyectivo es algo que tiene forma de significante universal, pero el significado lo rellena nuestra psique. Es decir, no significa nada por sí mismo, sino que rellenamos ese símbolo o ese significante con el significado que nos da la gana, porque lo proyectamos. Por eso se llaman significantes proyectivos. Cuando una película o una historia o un videojuego tiene muchos de esos elementos, normalmente... y Yamil, muchas gracias por ese follow, bienvenido o bienvenida. Esperemos que te guste y que te quedes. Cuando una película o una historia tiene muchísimos de esos significantes proyectivos, pues decimos que tiene una estructura proyectiva, ¿vale? Vais a entenderlo todo esto porque parece muy teórico y son palabras muy raras, pero los que no sois nuevos ya más o menos me entendéis y los que sois nuevos lo vais a entender hoy con este ejemplo que vais a ver de Matrix. Los que estuvisteis en Evangelion, cuando hicimos el análisis de Evangelion, Evangelion lo que tenía, aparte de una historia literal un poquito confusa, era una historia de trasfondo que no nos contaban del todo. Pero es que además esa historia de trasfondo estaba llena de simbología y yo os expliqué que esa simbología no era más que una amalgama de todas las simbologías religiosas, principales religiosas, simbologías religiosas que existían, para dar la sensación de que aquello de lo que estaban hablando era de una especie de gigantesco mito que explicaría todas las religiones. Esa es la sensación que daba. Obviamente no es lo que pasa, ¿ok? Sino que eso no es posible. Sin embargo, todas esas religiones sí que mantienen una historia en común. Y es lo que nosotros vimos. Todas las estructuras religiosas, narrativas religiosas, tenían una estructura en común. Vale. ¿Qué es lo que pasa con Matrix? Los que hayáis visto Bloodborne, el análisis de Bloodborne, me vais a entender muchísimo mejor Matrix. Y si no habéis visto el análisis de Bloodborne, pues ya lo veréis, que está por ahí colgado. ¿De qué va Matrix? La estructura literal de Matrix, o el guión literal de Matrix, es el de un pirata informático que es reclutado por una especie de grupo antisistema que le revelan que en realidad todo lo que existe es parte de una gigantesca simulación de la que le sacan para enseñarle el mundo real y hacer que se sume a la lucha contra las máquinas que han creado esa simulación para mantener controlada a la humanidad. Aparte de la historia del héroe en la cual Neo, o el personaje principal protagonista, se supone, el elegido por una profecía para derrotar de una vez por todas al sistema. No nos dicen a qué, al sistema. Luego eso se revela en la segunda y en la tercera películas. Tiene además una reinterpretación esta película. Hola Héctor, no te preocupes, bienvenido, buenas noches. Y buenas noches, Okara, yo 29 también. Vale. ¿Qué sobrada, Cardamomo? ¿Os estáis volviendo a pelear en el chat? No. Vale. Decía, ¿qué otra interpretación tiene toda esta historia de Matrix? Bueno, pues tiene la interpretación de que hay que librarse un poco, hay que despertar, hay que abrir conciencia. El motivo o el tema de abrir la conciencia o despertar la conciencia es un tema que se repite, aparte de obviamente en todas las religiones y en todas las mitologías y en todas las pseudo-religiones o proto-religiones, como el New Age o como, bueno, en fin, toda esta especie de cultos, todos los cultos. El tema de abrir la conciencia es tremendamente recurrente en todo lo que tenga que ver con literatura basada en magia o en fenómenos mágicos, o en fenómenos, que tengan que ver con historias en las que el héroe es un mago, o el héroe está aprendiendo en magia,
como por ejemplo Harry Potter, que despierta un mundo nuevo que no conocía, o como por ejemplo La Brújula Dorada, en la que se le revela la magia. Bien, este revelado de la magia o del mundo alternativo es algo que existe en todas las historias desde bien temprano, pero sobre todo quiero que penséis en Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es una historia en la que una niña de vida aburrida se queda dormida y cuando se despierta empieza a seguir a un conejo blanco y siguiendo al conejo blanco, que además es un conejo que habla, cae por una madriguera de un conejo por la madriguera del conejo a el País de las Maravillas. El País de las Maravillas resulta ser un lugar que es como otro plano completamente diferente en el que no solamente todo es posible, sino que parece que, bueno, o sea, no es que todo sea posible, otro plano en el que todo es diferente, pero así, al mismo tiempo tiene una tremenda coherencia interna, aunque nosotros no podemos comprenderla. En Alicia en el País de las Maravillas, todo lo que escribió Charles Ludwig, que ese era el verdadero nombre de Lewis Carroll, tenía significado lógico-matemático. Toda la historia en Alicia en el País de las Maravillas es una historia sobre las matemáticas. En Matrix vamos a ver el motivo de salto al País de las Maravillas, elevación de la conciencia, repetido sin parar, en muchísimas fases. Quiero que penséis en cuando estudiamos Bloodborne. Yo os dije que hay una parte de la psique, hay una parte de la mente y una parte del yo que es la que regula lo que llamamos estructuras formales. ¿Y eso qué es? Eso es el pensamiento en sí mismo, el pensamiento lógico, las estructuras lógicas. Y las estructuras lógicas tienen una particularidad. Y es que, bueno, tienen varias particularidades. Una de ellas es que las estructuras lógicas son lo que utilizamos para crear ordenadores. ¿Vale? Matemáticas, los ordenadores son matemáticas, pero son una parte de las matemáticas muy especial, una parte de las matemáticas que tiene gramática. Y la gramática, como os expliqué hace poco en Psicología 101 también, la gramática es una función específica de la mente humana. Quiero que miréis esto. Si nosotros no conociéramos o no tuviéramos símbolos para operar como los números porque no nos lo han enseñado, ¿cómo imaginaríamos el mundo? Hay una forma de construcción de todos los números que se llama construcción o modelo de Dedekind o Dedekind, que no estoy muy seguro cómo se pronuncia. ¿Qué dice el modelo de Dedekind? Los matemáticos a veces decimos Dedekind, exactamente igual que decimos Gödel en lugar de Gödel, ¿vale? Vamos a pronunciar los nombres literales, me vais a perdonar por eso. La construcción de números de Dedekind dice, vamos a suponer que cerramos los ojos. Cuando cerramos los ojos y no tenemos ningún símbolo en el que podamos rellenar la cabeza, porque no nos han enseñado nunca ningún símbolo matemático, ¿cómo llamamos a cuando cerramos los ojos si no hay nada? Le llamamos la nada, ¿vale? ¿Y cómo vamos a simbolizar la nada? Bueno, pues con un enorme espacio infinito. Pero como no podemos dibujar el infinito, vamos a dibujar simplemente un espacio en el que no hay nada. Esto es un espacio en el que no hay nada. Claro, ahora en nuestra cabeza, desde que hemos representado el espacio en el que no hay nada, en nuestra cabeza en la que antes no había nada, de repente hay un circulito que representa el espacio en el que no hay nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo representamos lo que hay en nuestra cabeza? Cogiendo lo que hay en nuestra cabeza y volviendo a hacer. Voy a dibujar en la cabeza un espacio en el que no hay nada, en el que dentro hay un espacio en el que no hay nada. ¿Listo? ¿Ya está? Esto en matemáticas no se pone así. Esto en matemáticas se llama... Esto es el conjunto vacío y se representa así. Matrioscas de la nada, efectivamente. Matrioscas de la nada. El conjunto vacío se representa así. Y el conjunto que tiene por elemento un conjunto vacío se representa así.
¿Vale? Dedekind. Dedekind. Gracias. Y en inglés lo pronuncian Dedekind. Ok. Vale, pues nosotros le vamos a decir Dedekind. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos conseguido, a partir de la nada, crear dos conceptos. El concepto de nada, que tiene un elemento, y el concepto conjunto relleno con un elemento, como el conjunto que contiene el elemento del conjunto vacío. Por lo tanto, ya tenemos dos cosas. La nada y el conjunto que contiene la nada. Y podemos seguir. Si en nuestra cabeza volvemos a representar el conjunto que contiene el conjunto vacío, tenemos el conjunto que contiene el conjunto vacío. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la cabeza? Estamos creando una gramática, lo que en matemáticas se llama relación de orden, solamente con el vacío. Porque nosotros con la cabeza, de forma natural, podemos hacer gramática. Y es que podemos, de forma natural, hacer que unos elementos dependan de otros. ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Es tremendamente importante para entender Matrix. Tremendamente importante para entender Matrix. Esta forma de construcción de los números se llama construcción de Dedekind. Pero es la gramática más sencilla posible. Y la gramática más sencilla posible consiste ni más ni menos en lo que en lógica se llama también saltos fuera de sistema. Sabía que había una razón. Saltos fuera del sistema. ¿Qué es un salto fuera del sistema? Un salto fuera del sistema es cuando tenemos un elemento o un conjunto de elementos y decidimos ponerles un orden. Pasa lo mismo cuando digo proxy Arturita. Tengo dos elementos, proxy y Arturita. Y tengo una relación entre los dos elementos que voy a llamar quiere. Puedo decir proxy Arturita quiere o puedo ponerlos jerárquicamente en una gramática, haciendo exactamente lo mismo que he hecho aquí, que sería proxy quiere a Arturita, en el cual la jerarquía es primero proxy y después Arturita. ¿Qué estoy haciendo? Crear una gramática, dando ¿qué? Orden a los elementos de la gramática. Ahora mismo proxy tiene un tipo de grado y Arturita tiene otro tipo de grado, y todos lo estáis entendiendo a la primera. Proxy quiere a Arturita. Arturita es querida por proxy, pero proxy no es querido por Arturita. Eso no lo decimos. ¿Vale? Bien. Pues eso son construcciones de gramática. ¿Y sabéis qué es lo que, para qué sirve esto, además de para hacer un montón de matemáticas sobre lógica pura? Para el lenguaje máquina. La informática está basada en este tipo de gramática. Elementos, gramáticas y sujetos. Elementos y características de los elementos. Elementos y acciones sobre los elementos. ¿Vale? Toda la informática se crea así. La informática es una gigantesca estructura formal que hemos creado con el cerebro y que tiene unas reglas bastante más estrictas que las del cerebro, porque necesita muchísimo más coherencia que con la que nosotros podemos trabajar. Porque la informática es una ciencia, un método que utiliza orden. Y la informática siempre tiene que tener orden. Si alguno de los elementos en informática, si alguno de los saltos falla, el programa no funciona.
¿Por qué Matrix está ambientado en lo informático? Porque Matrix es una película que va a ir de los saltos de conciencia y de darse cuenta de las cosas que ocurren y de la iluminación en forma de viaje del héroe. Vamos a ver a un héroe que va a estar dando saltos fuera del sistema, saltos de conciencia, cada vez que entiende un concepto nuevo. Lo implementa. Exactamente igual que haría una inteligencia artificial, que es de lo que habla la película de Matrix. ¿Ok? Sí, está un pelín más bajo que el ensamblador, efectivamente. Sí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo todo este lío que os acabo de hacer encaja en Matrix. ¿Y por qué? Vamos allá. Vamos a ser muy breves en contar la historia literal. En la historia literal tenemos primero a unos policías que van a un edificio en el que sabemos que está Trinity, ¿vale? En concreto, Trinity se encuentra en la habitación referente 303, ¿vale? Si lo miráis, está. Esto pasa muchas veces. Para ir a buscar a Trinity, 3 agentes hablan con 3 policías. Para subir a buscar a Trinity, los agentes les dicen a los policías que Trinity es tremendamente peligrosa. Bueno, todos conocéis esta escena. En la escena los agentes persiguen a Trinity hasta que Trinity llega a un teléfono y justo antes de ser atropellada por un camión, Trinity desaparece. La diosa, dice gente por ahí. Ya os tengo educados, ya os voy teniendo educados. Y aquí tenemos a Neo. Neo está durmiendo frente a su ordenador. Y durmiendo frente a su ordenador dentro de la habitación 101, 1, vemos que en la pantalla de su ordenador aparece una frase. Wake up, Neo. Neo se despierta para ver cómo le llaman a la puerta. En el momento de despertarse, la película nos hace un pequeño giro en el que no sabemos si lo que Neo estaba viendo en la pantalla que le decía knock knock, levántate Neo, Matrix te posee, no sabemos si lo ha vivido de verdad o no lo ha vivido de verdad. Por cierto, un dato curioso e interesante. Lo que ocurre en este ordenador no se ve en la película o se ve muy poco en la película, pero hay una parte de lo que ocurre en este ordenador mientras la cámara está enfocando la cara de Neo que aunque no sale literalmente en la película, sí sale en el guión. Y en este ordenador la gente con la que estaba hablando Neo antes de quedarse frito eran también piratas informáticos hablando sobre Morfeo. Es importante. ¿Ok? Le llaman a la puerta y viene un cliente suyo con una chica a buscarle para ir de fiesta. El ordenador le había dicho, Neo, sigue al conejo blanco. Y Neo, al ver el conejo blanco en el hombro de la chica, decide que sí que se va de fiesta. Tenemos a esta chica de aquí. De fiesta conoce a Trinity, por fin. Y Trinity le dice, sé lo que llevas tiempo buscando, ¿vale? Y Neo le dice, vale, de acuerdo, esto es una flipada. Se despierta al día siguiente y llega tarde a trabajar a su empresa que se llama nada más y nada menos que Metacortex, que sería una palabra que significaría el córtex del córtex, o sea, la capa que cubre la capa más externa, ¿vale? El córtex es la capa más externa del cerebro, pues un metacórtex sería algo que se pone sobre el córtex. En esa empresa está el petardo de su jefe que le dice que si vuelve a llegar tarde le despide. Neo dice que vale y al mismo tiempo recibe un paquete. Neo recibe un paquete y Morfeo le habla por el teléfono diciéndole, oye, tienes que salir de ahí, tienes que seguir mis instrucciones si quieres saber más información sobre lo que está pasando. Pero Neo no lo consigue y es apresado por los agentes. Los agentes le llevan a una cámara de interrogatorio, le ponen un rastreador, todos conocéis esta escena,
Bueno, porque le ofrecen un trato, le dicen, si nos ayudas a atrapar a Morfeo, que es un peligroso terrorista, pues te recompensaremos. Él dice que nanay y le meten un rastreador en una escena en la que Neo cree recordar que se le tapa la boca, ¿no? Neo despierta una vez más y con esta ya es la tercera vez que se despierta en la película. Lo que no sabemos si lo que ha pasado antes es verdad o no es verdad. Se despierta en la película para que le vuelvan a llamar por teléfono y le digan ve a Riverscon Lake. Y ahí encuentra otra vez a Trinity en un coche que le lleva a ver a Morfeo. Morfeo le ofrece 2 pastillas. Con esas 2 pastillas le dice que conocerá la realidad. Neo elige seguir adelante en el camino más abajo de la madriguera del conejo y despierta. Despierta en el mundo real y efectivamente está en una pequeña bañera lleno de cables. Le sacan de ahí, le rescatan y le dicen que le cuentan que este es el mundo que está en el 2100 y pico, en el que las máquinas lo han arrasado todo, etc. Todos conocéis esa parte de la historia. Entonces, Neo, ya conocedor de esta terrible verdad, empieza a ser entrenado. El entrenamiento le lleva a perfeccionar habilidades por encima de todo lo concebible. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que Neo libera su mente de las restricciones de Matrix, ¿vale? Neo empieza a ser capaz de hacer cosas fuera de las restricciones que su cerebro tenía antes. Lo que básicamente le enseña a Morfeo es que si tiene suficiente perspectiva, el nombre de la nave es Nebuchadnezzar. La Nebuchadnezzar, que es la forma sajona de llamar a... Estamos haciendo un breve resumen, no estoy explicando nada arquetípico todavía, ¿eh? Nabucodonosor. Un rey que se suponía que tenía las claves para descifrar los conjuros o la magia del rey Salomón. Morfeo le lleva por programas de entrenamiento para decirle que tiene que tener mucho cuidado de defenderse de los agentes, que son programas dentro de Matrix que pueden sustituir a cualquier persona para acabar con él. En ese momento, una de las máquinas ataca la nave en la que están viajando y tienen que defenderse bruscamente de ella. Utilizan pulsos electromagnéticos. Después de este ataque, Morfeo le lleva a ver al oráculo. El oráculo es la persona que se supone que le tiene que decir, ¿vale? Le tiene que enseñar cuál es el camino que tiene que seguir, diciéndole si efectivamente es o no es el elegido. El oráculo le dice que no es el elegido. Los agentes que enterados por una traición de uno de los personajes les encuentran, provocan que para que pueda escapar Neo, que se supone que sigue siendo la persona más importante, Morfeo tiene que entregarse, ¿no? Más o menos como que se sacrifica. Mientras tanto, en la nave hay una violenta pelea a muerte porque se ha descubierto un traidor. Salvados del traidor, deciden ir a rescatar a Morfeo. El rescate de Morfeo de los agentes es, bueno, una batalla por todo lo alto en el que suben la torre en la que están los agentes hasta reventarlo todo por los aires y sacar a Morfeo de allí, ¿vale? Después de eso, Neo se enfrenta al agente Smith en pelea singular porque todos los demás han conseguido huir. Neo corre desesperado huyendo de esa pelea con el agente Smith. Mientras tanto, las máquinas siguen atacando la nave en la que están los demás esperando que despierte. Por último, Neo es atacado por los agentes a balazos y medio muere, pero Trinity le besa y los agentes le disparan, pero Neo no muere. De hecho, resucita para comprender la verdad, controlar la realidad por completo y salir al mundo con la conciencia de poder absoluto y haber llegado al culmen de la iluminación mental. Bien. Vamos a hacer un pequeño salto fuera del sistema,
Existe una estructura mitológica que es la cábala. La cábala son una serie de círculos unidos por unos caminos y esos caminos están conectando lo que llamamos emanaciones o esencias. Según la cábala, el mundo está conformado por estas esencias. Y estas esencias están unidas unas por otras en caminos. Bien, pues esos caminos son los 21 senderos, los 22 senderos en realidad. Bien, los senderos pertenecen cada sendero a una carta del tarot. Las cartas del tarot representan ellas mismas un viaje del héroe, en el que el loco va conociendo a una serie de personajes que le van dando información o un consejo o conocimiento sobre una parte del mundo hasta llegar al final de la carta y vuelta a empezar. El loco tiene el número 0 en el tarot. ¿Vale? Eso es importante. Cuando el loco llega al final, el camino se vuelve a repetir. En Matrix, todas las escenas están pensadas para que encajen exactamente en cada una de las cartas del tarot. Las cartas del tarot representan el viaje del héroe arquetípico por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las cosas que pueden pasar a lo largo de la vida de una persona o todas las fases esenciales necesarias para que una persona o alguien complete su ciclo, o toda esta teoría consiste ni más ni menos en que existe una forma de nacer y una forma de subir o ascender a la iluminación caminando por todos o por algunos de esos pasos. En Matrix, al principio tenemos a Neo dormido. Neo dormido, sin hacer nada, ¿vale? ¡Ey! Vaya, hombre. ¿En serio? Bueno, pues lo jodimos. Da igual, no importa, lo ponemos así. Neo, dormido, es el loco. La primera vez que Neo despierta es el mago. Porque la primera vez que Neo despierta tiene la primera vez que contacto con Matrix es a través de esa pantalla de su ordenador. Con esa primera forma de conocimiento, el loco pasa a ser el mago. El mago conoce a la sacerdotisa. La sacerdotisa significa intuición. ¿Por qué intuición? Porque le dice, sigue al conejo blanco, sigue tu intuición. Por lo tanto, esa chica es la sacerdotisa. La sacerdotisa le lleva hasta la emperatriz, que es lo femenino por excelencia, aparte de la parte femenina de la dualidad masculina del mago. La emperatriz le revela la información más importante hasta ahora. La siguiente vez que Neo se despierta, va a conocer al emperador. El emperador representa, aquí representado por su jefe, representa el orden mundano. El trabajo, la estructura, el Estado, eso representa el emperador. En su torre de control. Del emperador, Neo conoce al segundo orden terrestre, que es el hierofante. El hierofante representa, si el emperador es el orden político, el hierofante representa el orden espiritual, que es jerárquicamente bastante más amenazador, representado aquí por el agente Smith. ¿Por qué el agente Smith es un hierofante? Porque el agente Smith es la persona, el programa, que oculta la verdad en forma de gigantesca religión. En el tarot, la religión del hierofante es las ideas que se da al pueblo para tapar la verdad o el control de la mente o el control de las conciencias. Si el emperador controla el dinero, el hierofante controla la fe, o más bien la religión, y por lo tanto el rito. ¿Ok? No, esto los Wachowski lo han hecho aposta, Drakensend. Lo han hecho completamente aposta. Luego veremos por qué. Además, dijeron que sería una alegoría trans. Bien. Neo despierta de la conversación con el hierofante, ya, además, teniendo conciencia de que hay algo terrible ahí, que es como una capa de la realidad que nunca jamás había pensado que podía ser así de... Bueno, hasta ahora todo eran cosas tremendamente extrañas. Hasta que le meten el gusanillo por el ombligo, cuando le meten, el gusanillo por el ombligo, la cosa cambia un poco, ¿vale?
Cuando Neo despierta, ha de reunirse con Trinity. Trinity es el motivo por el que Neo sigue adelante. En Neo y Trinity vemos perfectamente los amantes, la carta de los amantes. ¿Qué significa la carta de los amantes? La carta de los amantes significa conseguir, mediante la ayuda de la otra persona, un motivo suficiente para continuar. No tiene por qué estar enamorados. Lo que pasa es que la carta del tarot suele representar el enamoramiento porque los enamorados, específicamente los enamorados, consiste, entre otras cosas, en eso. De hecho, si os fijáis en la película, cuando Neo se sube al coche, le apunta con la pistola, le sacan el bicho que tiene en la tripa y está, le sacan le sacan el bicho que tiene en la tripa, pero todo eso ocurre justo después de que Neo intente irse. La primera vez que entra al coche, le dice Neo, la chica rubia, ahora no me va a salir el nombre, le dice a nuestra manera o carretera, y el otro dice, pues os vais a tomar vientos, y Trinity le dice, por favor Neo, le dice, ya has estado ahí, ya conoces ese camino, ven conmigo, ¿vale? Hasta aquí, con los amantes, Trinity y Neo van a conocer van a que Neo conozca por fin a Morfeo. El conocer a Morfeo lleva a Neo a cambiar de fase completamente, a pasar al siguiente salto de la realidad, que es despertarse. Y se despierta en un carro. Cuando veáis la película, veréis que la forma del huevo que tiene parece una especie de cuadriga de caballos. Es intencional. Importante, ¿ves la forma que tiene aquí el gancho que coge a Neo? No se ve demasiado bien, pero tiene esta forma. ¿Qué es esta forma? Pues esta forma es esto. Hasta ahora hemos recorrido esta parte de la historia. Voy a marcar con rojo. Así. Esta parte de la historia representa la primera fase el primero de los tres mundos de la Sefirot de la Cábala. En la Cábala hay tres grandes mundos. El de la primera Trinidad, mundo superior, el mundo intermedio, que es este de aquí, y lo mundano, que está en esta última fase, en esta última parte, en este último tercio. La primera Trinidad está el loco, que está representado por una persona que está a punto de saltar al vacío. Toda la primera parte de Matrix es Neo haciendo sucesivos saltos de fe. Interruptor se llama, Dickinson, efectivamente. La rubia se llama Interruptor. Toda la primera parte de la película, y es todo lo que hemos visto hasta ahora, es Neo todo el rato, sin comprender, haciendo continuos saltos de fe. Hasta ahora Neo no comprende nada. Hasta ahora. Hasta que se despierta en el huevo, ¿vale? Todo lo que está haciendo Neo es confiar, confiar, confiar. Esos son saltos de fe. ¿Qué es lo que significa la carta del tarot de el loco? ¿Qué hace el loco? Ir por la vida sin enterarse de lo que está pasando. Pero, con ayuda de un mago masculino y de la sacerdotisa en femenino, logra completar el primer ciclo del conocimiento, que es ese primer triángulo, representado por todas las veces que aparece el número 3, el número 1 y el número 3 en la película durante todo ese primer tercio. Además tenemos después las cartas posteriores, que es las que os acabo de explicar. La simbología de caer al vacío del mago recoge el tema de la primera película de Matrix, que es ni más ni menos que la fe. Uy, perdón chicos, se me va a veces. De las tres películas, la primera película tiene un tema con mayúsculas que es la fe. Las otras dos películas tienen otro tema principal, que no es la fe. Lo veremos cuando las veamos. ¿En qué consiste la fe?
¿Tiene que ver con la masonería o los Illuminati? Con los Illuminati no, yo no creo que exista semejante cosa. Me parece un sectario propio un poco de la teoría de la conspiración, pero con la masonería sí. La masonería, una de las cosas que hizo la parte de la masonería fue ritualizar mediante, pues eso, ritos de magia moderna, de magia ritual, que llamaban alta magia, recoger un montón de símbolos de todas las religiones y montarse una especie de auténtica película gigantesca universal en la que, bueno, pues ritualizan el universo en forma de un complejo entramado de símbolos. Y entre otras cosas, la masonería hizo este tarot. Este tarot, que es el Rider Waite, es un tarot que proviene de la simbología Rosa Cruz. Hablaremos de eso otro día. Eso cuando hagamos antropología de la magia. Con eso sí tiene que ver. Con la masonería sí tiene que ver, porque este tarot es masón. Este tarot que estoy enseñando, que es el tarot Rider Waite, es masón. Vale. Bien. Hasta aquí. Hasta el carro. Primera mitad. Mediante el carro que está aquí, voy a volver a cambiar de color. Uy, perdón chicos. Mediante el carro que está aquí, bajamos a la siguiente parte. ¿De qué va la siguiente parte? La siguiente parte va de que Morfeo, por cierto, mirad cómo se parece la pose de Morfeo a la de el mago, ¿vale? Una mano arriba y otra mano abajo. Eso en simbología ritual arcaica masónico tal, es un aforismo que dice así. Como es arriba, así es abajo. Esta frase... Vale, vamos a hablar de Drakensens, lo que dice. Para cuando tengas una pausa. ¿Consideras que el diseño del tarot es determinante para su uso? Me refiero al diseño específico de cada carta. ¿Quieres decir que si es importante el diseño de cada carta para utilizar el tarot como... ¿Para utilizarlo como qué? O sea, el tarot no tiene un uso más que ser símbolos de proyección universal. O sea, todas las cartas del tarot representan arquetipos universales. Entonces, si te refieres al uso del tarot como sistema de proyección, el diseño del tarot tiene que contener los elementos suficientes de cada arquetipo si quieres que eso sea reconocido como un arquetipo. Pero no, el diseño del tarot no es esencialmente determinante. Lo que pasa es que si desnaturalizas demasiado el dibujo, a lo mejor la persona no proyecta. Sin embargo, si tú conoces de qué arquetipo estamos hablando, entonces no hace falta que esté bien diseñado, porque tú conoces lo que significa el arquetipo, por ejemplo, de la emperatriz, que es ni más ni menos que la diosa, es lo femenino, la fertilidad, la tal, ¿vale? Entonces, no, el diseño no es demasiado importante. ¿Qué significa cómo es arriba, así es abajo? Significa que todo puede ser interpretado en sí mismo o como parte de un conjunto. Y todo puede ser interpretado como lo que es o se puede mirar en más pequeña escala a sus partes. Lo que está diciendo como es arriba, es abajo es todo el universo es recursivo, todo el universo es autorreferente. Podrás encontrar, si miras desde más lejos, verás una estructura. Si miras desde más cerca, verás otra estructura. Para este tipo de pensamiento o este tipo de consideración, todo el universo tiene una estructura recursiva como si fuera fractal. Es decir, todo lo que existe es capas sobre capas dentro de grupos, dentro de grupos, dentro de grupos. Que es exactamente lo que nos dice la Sefirot de la Cábala de cómo está hecho, cómo está dispuesto el mundo. ¿Vale? Es un poquito... sé que es mucha info, gente. Tranquilos que al final creo que lo podréis comprender todo. Como es arriba, así es abajo, aparte de representar que el mundo está hecho por saltos de conciencia y que todo es escalable hacia arriba o hacia abajo, también está representando esto. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto es un conjunto de un conjunto. ¿Qué es un conjunto? ¿Lo podemos convertir en un conjunto superior? Sí. ¿Puedo hacer un salto hacia arriba en el sistema? Sí. ¿Puedo hacer un salto hacia abajo en el sistema? Siempre, 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 siempre puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque la lógica funciona así, porque la cabeza funciona así, porque la conciencia hace saltos dentro y fuera del sistema, que es ni más ni menos saltos dentro y fuera de Matrix.
la alegoría de Matrix no es ni más ni menos que una alegoría de la conciencia. La conciencia permite hacer saltos fuera del sistema. Cada vez que aprendes algo, cada vez que integras una nueva línea de código, todo el conjunto cambia. Cambia tu perspectiva y te haces más sabio y tienes más poder, porque has aprendido más cantidad del mundo. Te alejas del mundo, sales una capa hacia arriba, exactamente igual que lo hacen conociendo una capa de Matrix, y conoces más parte del mundo. Son pequeños despertares, la vida son pequeños despertares, y eso es lo que significa este aforismo. Y es lo que significa entrar y salir de Matrix. Por eso está ambientado en el código informático. ¿Vale? Eso ya lo hablamos otro día, Ángel, que si no nos vamos a enrollar. Si quieres de ese tipo de historias, las hablamos otro día. Bien. ¿Qué hace aquí Morfeo? Morfeo está siendo aquí, Morfeo está siendo el propio mago, que está enseñándole a el loco cómo funcionan las cosas, con ayuda de lo femenino. No he recogido toda la simbología que hay en Matrix porque es tanta simbología que estaríamos toda la noche hablando y no me da tiempo. Bien. ¿Qué es la primera enseñanza que hacen en la sala de Kung Fu? ¿Qué le enseña a Neo? A dominar su capacidad interior, su fuerza interior con toda esta información revelada. Y con toda esa información revelada, Neo aprende a controlar su poder. Y eso es lo que significa la carta de la fuerza, en la que vemos a una persona con una lemniscata, que no es ni más ni menos que el mago, que también tiene una lemniscata, se llama lemniscata, ese gorro de infinito, ¿vale? El mago que está aprendiendo a controlar su fuerza interior. Y tenemos una figura femenina, porque el mago conoció a lo femenino, domando su propia fuerza, que es exactamente lo que le enseña con el Kung Fu. Además, la lección del Kung Fu, aparte de que es algo que mola mucho, no es arbitraria. La cuestión del Kung Fu es que Morfeo le enseña una forma que es tanto al mismo tiempo disciplina externa como disciplina interna, porque como es arriba, así es abajo. Morfeo continúa enseñándole el camino. Vemos cómo Neo va siguiendo a Morfeo por dentro de los caminos de Matrix, es decir, han vuelto a bajar a la oscuridad, a donde están cegados, a un programa similar a Matrix, que Matrix significa estar cegado, y salir de Matrix iluminado. Vuelven a bajar a la oscuridad para que él le enseñe, después de esta información, ya que Neo ahora está por primera vez, iluminado, cómo se viaja o cómo se maneja uno por dentro de Matrix para cuando tengan que volver a entrar. Por lo tanto, Neo está conociendo a Morfeo la figura de el ermitaño. El ermitaño es una figura que representa un sabio que guía con su farol iluminando al héroe o al loco, iluminando el camino y concediéndole sabiduría. Pon, ermitaño. Y ya llevamos 9 arquetipos seguidos. Clavaos. Mientras esto está ocurriendo, les ataca una máquina persiguiendo a otra máquina. Ahí es donde en la película le explican que son eternamente perseguidos por máquinas y que ese es su sino, es decir, tienen que estar huyendo y salvo que la cosa cambie tendrán que estar huyendo para siempre. ¿De qué es, además de lo que huyen los humanos? De lo que ellos mismos crearon, que son máquinas creadas por humanos, inteligencias artificiales. Eso es lo que representa ni más ni menos la carta más cercana al concepto de destino en el tarot, que es la rueda de la fortuna, que además está claramente puesta aquí. Tiene 8 arcos ese círculo. Tiene muchas más referencias. Al que decir de la mujer del vestido... Algo de decir, ¿quieres decir algo que decir de la mujer del vestido rojo? No, la mujer del vestido rojo... Hombre, insisto, todo es un símbolo de algo, se puede sacar una interpretación de algo, pero... sí, es cierto, no se ve la imagen. Es la imagen de un calamar. Esto es un calamar, ¿vale? Voy a hacer un poquito más grande. Si puedo. ¡Ey! No me deja. Vale, no puedo hacer más grande. Da igual, uno de los calamares que lo que hace es... Así.
cuando les está persiguiendo despliega una especie de antena circular en forma de paraguas, que es una especie como de antena para percibir sonidos. De hecho, despliega varias, que se ve claramente como está dividida en 8 partes, ¿vale? Exactamente igual que la rueda de la fortuna del tarot. Porque lo que no pueden hacer las máquinas es fabricar otras máquinas. Mariano Rajoy. Bien, continuamos. Hay muchísimos detalles curiosos, obviamente tampoco los he recogido todos. En este bloque de números de ascensor, ¿vale? Falta el número 13. No hay número 13 en este ascensor. Están todos los números, ¿vale? Los sótanos B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Vale? No hay número 13. ¿Y por qué no hay número 13? Enseguida lo vamos a ver. ¿Qué es lo que le enseña el oráculo a Neo? El oráculo a Neo le enseña el concepto de justicia. Le dice, vas a tener la vida de Morfeo en una mano y la tuya en la otra, como en una balanza. Y tendrás que ponderar qué es lo que debe ocurrir y qué es lo que tiene que ser más justo. Si tiene que vivir Morfeo o tienes que vivir tú. El encuentro de Morfeo con el oráculo es el encuentro con el arquetipo de justicia. Una de las cosas muy interesantes que ocurre cuando Morfeo está viendo a los otros potenciales insisto que está la película plagada de estas clases de cosas, pero he recogido solamente las básicas. Lo que hay en la tele que están justo detrás de las niñas, son un montón de conejos corriendo, en realidad un montón de liebres o de conejos corriendo por una carretera por la noche, como referencia una vez más a Alicia en el País de las Maravillas. Las referencias a Alicia en el País de las Maravillas son muchas, porque, insisto, Alicia en el País de las Maravillas tiene este mismo tema, que es el de los saltos lógicos dentro y fuera, niveles gramaticales, formas diferentes de interpretación. Si leéis Alicia, cuyo primer libro no se llama Alicia en el País de las Maravillas, sino que se llama Alicia a través del espejo, en Alicia a través del espejo, no la película de Disney, a través del espejo, Alicia, entre otras cosas, recorre un montón de fases que también tienen que ver con las cartas del tarot, y hace también un viaje del héroe en este sentido, exactamente igual que lo está haciendo Neo, ¿vale? Por lo tanto, Neo es Alicia, por eso le hacen la referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Aparte, en Alicia en el País de las Maravillas, no a través de espejos, esta vez sí en el País de las Maravillas, hay varias veces se sucede la escena en la que Alicia tiene que comer para hacerse más grande o beber para hacerse más pequeña, ¿vale? Esa forma de eso de ingerir algo para cambiar la conciencia, aparte de una clara referencia a los psicotrópicos, ¿vale? Que es lo que ocurre en la escena en la que Morfeo le está diciendo, acaba de dar una pastilla a Neo y le ponen un espejo al lado. Todo lo que ocurre en esa escena está representando, entre otras cosas, ¿vale? Un viaje psicotrópico. Lo que está teniendo Neo en esa escena en la que toca el espejo se mancha como de mercurio, es un mal viaje. Es como si se hubiera tomado una pastilla y es un símil de eso, un símil perfecto de eso. Que es lo que además acaba de hacer, tomarse una pastilla. Y le dicen, claro, le dice el niño, si enseñas a tu mente que no hay ninguna norma, que es lo mismo que decir, si renuncias hasta ahora a todas tus propias restricciones internas, quitas tus miedos y tienes fe absoluta, que es una película que va sobre la fe, podrás mover una montaña. Que es, si tuvierais tanta fe como un granito de mostaza, diríais a la montaña, montaña, vete al mar, y la montaña se iría al mar. Esto es de la Biblia. El niño le dice, si mover o doblar la cuchara es imposible, lo que tienes que hacer es dejar de pensar que tienes que hacer algo imposible. Simplemente comprende que tú y la cuchara no existís, rompe absolutamente todas las reglas. Está diciendo, no tienes que vulnerar una regla, porque eso es imposible. Dentro de un sistema formal no puedes romper una regla. Eso es imposible, no se puede. ¿Qué tienes que hacer? Salirte por completo fuera del sistema y verlo como si fuera otra cosa. Hay un símil muy bueno en matemáticas, aparte del que os he puesto de los conjuntos, o sea, aparte de la construcción de Dedekind, que es el de los números complejos.
hay una regla en matemáticas que no se puede infringir, que es que no podemos hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Porque, como nosotros sabemos, hasta que hemos conseguido elaborar raíces cuadradas, una raíz cuadrada es un número que multiplicado por sí mismo te dé ese número. Pero no hay ningún número que multiplicado por sí mismo te dé -1. Por lo tanto, la raíz cuadrada de -1 es un concepto imposible. Literalmente no podemos romper eso, porque si rompemos raíz cuadrada de -1 y nos saltamos la regla de que la raíz cuadrada es un número multiplicado por sí mismo, rompemos todas las malditas matemáticas que hemos construido hasta ahora. ¿Pero qué pasa? Sí, en lugar de romper la regla del -1, hacemos un salto fuera del sistema. Decimos, vale, en lugar de romper la regla de la raíz cuadrada, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que he hecho en la construcción de Dedekind. Voy a llamar a raíz de -1 y a partir de ahora, cada vez que quiera operar con raíz de -1, operaré con el término y. ¿Sabéis qué pasa en matemáticas cuando se hace eso? Que puedes seguir fingiendo que raíz de -1 es un concepto posible y las matemáticas te lo permiten. ¿Y qué acabas de hacer? Un salto fuera del sistema. Has cogido una cosa que no se puede resolver, la has llamado voy a llamarlo conjunto, le voy a llamar C y voy a operar con él como si no existiera. Como si no estuviera rompiendo ninguna regla. ¿Por qué? Porque no estoy rompiendo raíz de -1. Lo que pasa es que le voy a llamar otra cosa. Y puedo construir todo un sistema basado en raíz de -1, que es el de los números complejos, haciendo un salto fuera del sistema. Y haciendo eso, las reglas de las matemáticas no se rompen y se puede operar con números complejos. De hecho, gracias a los números complejos hemos podido hacer modelos matemáticos de física cuántica, que serían imposibles sin números complejos. Porque en física cuántica sí que hay operaciones en las que la energía a veces da operandos racionales negativos. Así que para poder comprender la física cuántica hemos tenido que fingir que nuestras matemáticas hasta ahora estaban de puta madre, que no hay que cambiar nada, simplemente hemos tenido que llamar i a raíz de -1. Bueno, es un poquito más complicado que esto, pero esto es un salto fuera del sistema y lo hicimos con ordenadores. Después de la justicia, ¿qué hace Neo? Intentan huir de cómo les persiguen los agentes. Y los agentes terminan capturando a Morfeo, que se sacrifica, ¿vale? Como dijo el oráculo que tenía que pasar para que se pueda salvar Neo. Os recuerdo que hasta ahora es una película que hemos dicho que, independientemente de que tenga esta estructura, es una película que habla sobre la fe. Hablaremos de eso un poquito al final. ¿Qué acaba de pasar? Que es Morfeo siendo capturado, el colgado. El colgado es una carta que representa ni más ni menos que el sacrificio. ¿Vale? Aquí lo voy a poner, sí, aquí. Morfeo, del revés y puesto desde arriba, representa el colgado. Que el colgado, la carta número 12 del tarot, es una carta que representa el sacrificio. Pero un sacrificio aceptado, alguien que acepta sacrificarse para que el loco o el héroe pueda seguir su camino. Así el héroe aprende el valor del sacrificio, el sacrificio de fe ciega. Si os fijáis, en el colgado no solamente está colgado, el colgado está iluminado. ¿Por qué está iluminado? Porque el colgado tiene fe, exactamente igual que Morfeo tiene fe absoluta en que Neo es el elegido. De hecho, Morfeo es el que tiene más fe de toda la película. Después Trinity, después todos los demás y después Neo. Vale. Siguiente. Dos cartas. Joder, es que esto quería haberme las puesto abajo, pero de hecho me las voy a poner abajo porque si no vamos a tardar muchísimo. Así. 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 Perdonad, ¿eh? Tremenda chapucería, pero es que si no vamos a tener que estar dando todo el rato saltos fuera del sistema. Vale. Aquí las tres personas, dos masculinos y un femenino, tienen que ponderar. ¿Qué tienen que ponderar? ¿Qué hacen ahora? Matan a Morfeo para que mientras esté retenido no diga los códigos de Sion, porque saben que las máquinas van a
bueno, acabar con él y arrancarle toda la información necesaria para... Entonces, se les plantea una dicotomía importante, pero en lugar de tener que romper radicalmente con lo que hay, en lugar de tener que matar a Morfeo, Neo, el héroe, decide con toda su templanza, ¿vale? Ay, si es que me saltó la muerte. Obviamente, la traición de Cifra matando a todos en la nave y luego todos que van muriendo dentro y fuera de la película es la muerte, ¿vale? Punto. Eso no tiene mucho más... Uy, misterio. O sea, la escena en la que Cifra se carga a todo el mundo y luego matan a Cifra es la carta de la muerte, que es el número 13, que es la carta, el número que faltaba en los números del ascensor, porque el número 13 de la muerte, bueno, pues se tapa en el camino del héroe. Es algo que sucede como una forma de tradición. Vale, ¿por qué la templanza? La templanza porque la templanza, la carta de la templanza representa un camino hacia la iluminación, ¿vale? Sobre el agua, en la que un ángel está vertiendo una copa sobre otra en un ejercicio de equilibrio espiritual. El agua, en alquimia, ya lo sabéis algunos, representa el espíritu. El espíritu literal. El espíritu. El espíritu en alquimia obviamente es manejable. Un ángel iluminado antes de emprender el camino hacia el final de la montaña, vertiendo una copa agua de una copa en otra copa, representa el equilibrio emocional interno, la capacidad de decir, vale, vamos a ver, ¿qué está pasando? Voy a obrar con sensatez, que es exactamente lo que hace aquí Neo. Neo dice, no, yo es que ahora tengo... Aquí las cosas me cuadran un poco. El oráculo me dijo que pasaría esto. Y Neo evita que maten a Morfeo. La siguiente fase es el diablo. Diablo, esta carta de aquí. Diablo siempre son tres personas. El diablo lleva encadenados a dos, siempre que son dos siervos, exactamente igual que el agente Smith lleva aquí encadenados a dos siervos, y representa el vicio, representa la falta de templanza, precisamente. Es una carta que se contrapone a la templanza en una escena en la que el agente Smith dice a Morfeo que si es necesario se saltará todas las normas para acabar con todas sus normas de máquina, para acabar con ellos y salir de Matrix. La carta del demonio es un poco larga de explicar en tarot, pero quedaros con que es una carta que siempre tiene tres partes, en la que una parte dominante, más mala que las otras dos, las tiene esclavizadas, y que representa el vicio, la furia, el pecado, lo contrario exactamente a la templanza, o lo contrario, o más bien lo contrapuesto. Para rescatar a Morfeo, hay la escena más famosa de Matrix, que es cuando Neo y Trinity suben una gigantesca torre matando a todo el mundo para al final hacerla reventar. ¿Vale? Y esta es la torre. La torre en tarot representa una ruptura de paradigma y son dos figuras que están cayendo de la torre, como se ve al final de la escena de la torre en Matrix, en una torre con tres ventanas, rota por un rayo y una explosión mediante la cual se derrumba el reino un reino, en este caso el de las máquinas, ¿vale? Bueno, parte de la torre de los malos. Y dos figuras que caen al vacío con la explosión. Si veis toda esa escena en la que revientan la torre y luego huyen en el helicóptero y Trinity cae junto con Neo, caen al vacío, es claramente la torre del tarot. ¿Y aquí qué ocurre? Aquí tenemos las últimas cartas del tarot representadas en la estrella, que es la luz interior y el primer salto de fe consciente que hace el héroe en toda la serie de cartas del tarot, que es cuando empieza a decir, ya he reunido toda la sabiduría y ahora mismo creo en mí. Y es la primera vez que Neo dice, me voy a quedar con el agente Smith y aquí me peleo con él, pero resistiendo de verdad. De hecho, hay un momento en el que Neo está con el agente Smith, que le coge del cuello, y están en las vías del tren. La postura de Neo en las vías del tren, con una rodilla hincada, otra levantada y una mano apuntando hacia afuera de las vías y otra mano en las vías, representa perfectamente la estrella, vertiendo agua en la tierra, agua en el agua, como una persona que está al tanto de lo que ocurre en dos mundos, ¿vale? Y también, como es arriba, es abajo. Y Neo salta hacia arriba con el agente Smith en la espalda y se dan contra el techo y Neo consigue vencer al agente Smith. Esto es la estrella.
¿vale? Bueno, aquí se puede rebuscar muchísimo más porque todas las estrellas en la estrella tienen 8 puntas, es un 8 de 8, ¿vale? 8 estrellas de 8 puntas y es lo que se supone que está... Esto creo que es un poco cogido por los pelos, pero me gusta, ¿vale? Esto ya es rizar el rizo. Y es que Neo y el agente Smith contra el techo tienen, evidentemente, 8 miembros. 2 brazos de uno, 2 brazos de otro, 2 piernas de uno, 2 piernas de otro. Y están estrellados contra el techo. Es un poco cogido por los pelos, pero es que claramente esta escena representa la estrella, ¿vale? Bueno, la siguiente parte es la luna. La luna representa un viaje por el subconsciente bajo una lluvia de fuego. Es literalmente una lluvia de fuego, esos puntitos son fuego, entre dos edificios enormes que representan lo amenazante del mundo cuando no sabes dónde estás, dos perros que representan los demonios que hay en ese mundo, ¿vale? Y un camino que el héroe tiene que atravesar. De hecho, no se ve demasiado bien en la carta, pero el camino sale del agua, como la sirenita, y llega hasta el final de la montaña, que es el fin del viaje, ¿vale? Toda esta escena, después de vencer al agente Smith en las vías del tren, Neo está huyendo sin ningún arma, a lo loco, sin saber por dónde va, mientras le guían por el teléfono, con una fe ciega en lo que le están diciendo, rompiendo puertas mientras le disparan sin parar, que es el héroe yendo entre los edificios, entre las torres, bajo una lluvia de fuego, sin saber a dónde va, pero movido por una intuición o por esa poca fe que le queda. Por cierto, la última habitación en la que Neo entra es, una vez más, la habitación 303. ¿Vale? Y esta es la última habitación que Neo entra en toda la película, porque después de esto, Neo es acribillado a balazos, ¿vale? Que es como termina la parte de la luna, con Neo acribillado a balazos, y la siguiente escena es el sol, en la que dentro de la nave, Trinity, bajo el fuego, ¿vale? Pero el fuego representando la salvación, besa en un acto de amor y redención, que es lo que pone fin a su ciclo interno de fe, en el cual Trinity le dijeron, te enamorarás del elegido. Y ella se enamora de Neo inevitablemente, primero porque cree que es el elegido. Pero cuando se entera de que no y le sigue enamorada, no tiene más que creer que lo es, pero sabe que no es el elegido, pero está enamorada de él, pero... Bien, pues dice, a tomar vientos todo, yo te quiero a ti, y como te quiero a ti tienes que ser el elegido. Y eso es lo que dispara, no sabemos por qué motivo, nos lo explican en la segunda película, que Neo despierte después de, a pesar de estar muerto, en la resurrección del juicio, que es una carta de resurrección, en la que un ángel tiene a personas en ataúdes que están saliendo, ¿no? Bien, pues Neo renace, se enfrenta a los agentes, pero ya lo domina absolutamente todo, que es cuando ve Matrix literalmente, ¿no? Se ha integrado tanto, ha salido tanto del sistema que ahora es perfectamente capaz de cambiar sin que le afecten las normas de cambio, que es de lo que va el salto fuera del sistema, ¿vale? El sol, el juicio y por último, el mundo. No os voy a explicar la carta del mundo porque, bueno, lo voy a explicar pero poco. Esta foto, que es la parte final de Neo saliendo de la Tierra, porque como volando, más o menos, Neo saliendo del mundo, es esta persona, ¿vale? Enredada en un manto de sabiduría, rodeada por el ciclo que está expresado por... yo ahora mismo veo el cero, que antes era del loco, ahora es todo mi mundo, pero lo domino, está a mi alrededor, pero lo domino, con los cuatro mundos que son agua, fuego, tierra y aire, los 4 evangelistas, ¿vale? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 animales de poder, que son el buey, el ángel, el águila y el león, representando las 4 formas del ser, las 4 partes del yo, el mundo al completo. Que además es un 0, lo que representa que otra vez el Neo, aparte de haber dominado el primer mundo, pasa a ser el número 0 del siguiente mundo, que es la siguiente película. Bien, sé que es mucha info. ¿Cómo estáis? Hasta ahora.
Va bien, muy bien. Vale, ok. Me alegro. Vale, voy a borrar un poco de líneas para daros un poco más de narrativa respecto a que, aparte del caminito del héroe representado en estas escenas que os acabo de contar, pasan más cosas simbólicas en la película. De hecho, esta parte de la cábala, que es donde están, como veis, cada carta está en uno de los caminitos, ¿vale? A ver, que me estáis mencionando por aquí. El sol era la verdad, me dice Sexit. El sol es, o sea, la carta del sol representa el triunfo. ¿Triunfo en qué sentido? La carta del sol representa cuando, dada la iluminación o la información que hemos adquirido hasta ahora, nada importa, porque tenemos la verdad. Eso es lo que representa el sol, que somos dueños de la verdad. Por eso está representado por un niño que representa la inocencia o el desprenderse absolutamente de todo. En un campo de flores, ¿vale? Que también en tarot, sobre todo en Radio de Watt, siempre son la ingenuidad, y dominado por la luz del sol que lo irradia absolutamente todo. El concepto es un poquito más complicado, pero vamos, en la película que va sobre la fe, el sol o la máxima iluminación de todo, del concepto es la comprensión, por fin, de que el amor es la respuesta, ¿vale? O la fe era la respuesta, que con la pista del amor. Sé que es un simbolismo que es un poco, que parece que está todo muy cogido por los pelos, pero tiene mucho más sentido cuando comprendes este tipo de arquetipos. Y como los vamos a ver más en el resto de películas, no os preocupéis que los iréis cogiendo. A ver, que me preguntabais más cosas. Inside Proxy, me he perdido una parte por requerimientos del hardware. ¿Vas a subir esto a YouTube? Pues yo creo que sí que subiré esto a YouTube. Yo creo que sí que subiré esto a YouTube. Insisto, se puede hablar muchísimas horas de todo esto, pero lo que tenéis que hacer es volver a ver la película, compraros un tarot o bajaros un tarot de internet, leed lo que dice el tarot e ir viendo la película. Y sobre todo tened en cuenta esto que os voy a contar ahora. Mirad. Hemos dicho que era una película sobre el viaje del héroe en cuanto al problema de la fe. ¿Cuál es el problema? ¿Qué consiste la película de Matrix en cuanto al problema de fe? Lo primero, Neo tiene que hacer literalmente un salto físico y además metafóricamente un salto de fe en el que le dicen que tiene que confiar en que todo lo que conoce hasta ahora es absolutamente mentira y que tiene que abrir su mente a la verdad que le van a explicar, que es que el mundo es más complejo que lo que él ve. Ya os he dicho que Neo el loco, en esta primera parte, Neo el loco, mediante el acompañamiento de lo femenino en la emperatriz y la sabiduría de Morfeo el mago, recorre este primer mundo que es el de aquí yo todavía no sé nada y todo esto son saltos de fe. Hay una particularidad en la Sefirot y es que esta Sefirot se nombra, pero no existe. La Sefirot de la Cábala está organizada en 3 mundos: masculino, femenino y el equilibrio. La columna de equilibrio nunca muestra Da'at o conocimiento, porque el conocimiento está ahí, pero el héroe nunca lo posee. El héroe no adquiere conocimiento, adquiere datos, va teniendo iluminaciones, pero nunca adquiere el conocimiento verdadero. Entonces, negado el conocimiento verdadero, en la Sefirot no se cuenta la Da'at y tenemos 10 Sefirot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, más Da'at. Da'at, como al conocimiento no se llega, solamente puedes tener 2 cosas. La sabiduría, que te dé lo masculino, representada al principio por Morfeo, y el entendimiento o lógica, representada por Trinity en lo femenino. Para pasar de Keter a Tiferet
hay que recorrer un camino en el que hay un hueco. Pues ese hueco es el que durante toda la primera parte de la película se dedican a atravesar, a vivir a través de saltos. Toda esa primera parte, incluido el entrenamiento, son saltos. Saltos de fe, saltos por encima del vacío. De hecho, Morfeo salta una vez para enseñarle a Neo, le dice, libera tu mente, Neo, y salta, y hace un gigantesco salto. De fe, que es un salto enorme. Y luego Neo también salta y se cae. Pero es que al principio de la película, huyendo de los agentes, Trinity también hace un salto de fe. No tan grande como el de Morfeo, porque el que más fe tiene es Morfeo, pero sí hace un salto, ¿vale? Entonces, es muy representativo esos saltos en la primera parte de la película que están haciendo saltar saltarse el conocimiento. No tienen conocimiento, pero creen, pero tienen fe, y por eso saltan. El conocimiento sería un puente, pero no tienen conocimiento, así tienen que dar saltos de fe. ¿Pilláis? Hacer swap, ¿algún significado en el número de veces que entran y salen de la Matrix? Sí, pero preferiría que lo vierais vosotros. De hecho, hay un significado en el número de veces que entran y salen de Matrix y también hay un significado en el número de veces que Neo se despierta. Neo se pasa toda la película despertándose. Nunca se va a dormir. Nunca. La única vez que le vemos dormido es cuando Neo es cero. Cuando Neo es el loco. ¿Vale? Al principio de la película. No le vemos que se vaya a dormir, pero sí le vemos despertar, 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 despertar. Contad esas veces y contad las veces que entran y salen de Matrix. Y comprenderéis que eso tiene que ver con cuánto de estos caminos se hacen hacia abajo y cuántos de estos caminos se hacen hacia arriba. Hay una parte en la que, mediante el carro, llegamos al segundo tercio de la Sefirot, al segundo tercio del universo, que te os dije que tenía 3 partes. Esta y esta. Olvidaos de las bolas, ¿eh? Las bolas no cuentan. Estamos viendo caminos. Las bolas no son unidades, por ahora. O sea, el mundo se divide por aquí y se divide por aquí. Vale, pues mediante la caída por ese agujero después de toda la parte de los saltos de fe, Neo pasa de este primer universo de 3, de la tríada, como siempre, directamente a Tifaret. Y en Tifaret tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 caminos, que son exactamente el número de personas que hay en la nave de Morfeo. ¿Vale? En las cuales hay 2 mujeres y todo lo demás hombres. 2 de ellos bastante ambiguos, además, de los hombres, ¿vale? Si veis todo lo que ocurre en la segunda parte de la película, desde que Neo se despierta en la Nebuchadnezzar o en la Nabucodonosor y habla con cada uno de esos personajes, cada una de esas conversaciones con esos personajes en la nave le llevan a otro nuevo conocimiento. Por lo tanto, desde la nave, desde el centro de la nave, que por cierto, la nave de Morfeo tiene esta forma... Uy, perdón, chicos. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya está, se me había ido. La nave de Morfeo tiene esta forma, porque tiene esta forma, ¿vale? Se ve cómo hacia abajo no, porque las últimas personas que tendrían que haberle enseñado algo son asesinadas por Cifra, ¿vale? Pero hacia arriba todos le enseñan algo en la nave. Ratón le habla de la mujer del vestido rojo y de que no todo es sobrevivir, sino que también existe la necesidad de imaginar, inventar y lo romántico. Tanque es el que le enseña a aprender, que es el tanque es el que le enchufa la máquina y le enseña Kung Fu, mono borracho y todas esas formas de artes marciales. Obviamente Morfeo es el que le entrena, Trinity es la que le habla de la seguridad y por lo que ha pasado, y Cifra, con el que también habla, que es el que le enseña la otra parte de lo malo junto a Ratón, que es a empinar el codo y a que, bueno, que este mundo también puede ser una mierda, ¿vale?
A ver, ¿por qué el hombre no obtiene el conocimiento verdadero? Bueno, porque estamos hablando de un modelo, Ángel, que presume que los saltos que hace la cabeza son saltos de orden, pero antes de nosotros, lo primero que os explico que hacemos es cerrar los ojos e imaginar la nada. Pero eso que estamos haciendo, que luego convertimos en un concepto, y luego en otro concepto, y luego en otro concepto, partimos de un acto de fe, que es cerrar los ojos y ver la nada. Nosotros no sabemos qué hay antes, no sabemos en qué consiste verdaderamente el mundo, solamente podemos ir comprendiendo partes de él. Podemos adquirir sabiduría gracias a los demás o adquirir entendimiento junto a los demás, pero no conocimiento puro, porque hay una parte del mundo que siempre nos va a estar velada, que es de lo que habla Matrix. Se entiende mejor si vemos la segunda y la tercera pelis, ¿eh? Esta parte se entiende mejor si vemos la segunda y la tercera pelis. De todas formas, parece que sé mucho de esto, pero yo no soy ni mucho menos experto en cábala, ¿vale? Que la cábala es parte de la religión judía, ¿eh? Es todo un libro de doctrina en cuanto a conocimiento sobre el orden del mundo. Yo no soy experto, conozco, como veis, la parte un poco más externo-simbólica. Bien. Ay. No, bueno, sé cosas, pero es una mitología que es especialmente complicada y además yo no sé hebreo y tiene más sentido en hebreo. Así que, sobre todo porque, no sé si lo sabéis, pero la lengua hebrea es al mismo tiempo, está formada al mismo tiempo por lexemas y morfemas, ¿vale? Pero además cada una de esas letras significa en sí misma un concepto. Entonces, es decir, en hebreo las letras son al mismo tiempo parte de un todo y tienen un significado como parte, pero también tienen un significado ellas mismas solas. Entonces, el hebreo al mismo tiempo que construye palabras, algo así porque el hebreo se lee de derecha a izquierda, al mismo tiempo que construye palabras, elabora conceptos nuevos. Entonces, una palabra es una suma de letras, que es una suma de símbolos y de sus significados, que si sumas los significados de los símbolos, te sale el significado total de la palabra. Es un poco complicado de explicar. Otro día, si queréis, hablamos de eso. Ya sé que siempre digo otro día, pero bueno, ya sabéis que este canal da para mucho. Bueno. Voy a parar porque os explotará la cabeza. Venga. Dudas. Dudas. Yo ya os he enseñado la puerta, ahora vosotros tenéis que atravesarla.